¿Por qué siempre hay 2 tazas si solo está usted aquí? Porque algunos amores nunca se van. Aquella noche, el viento del otoño se colaba por las rendijas del viejo restaurante El Faro, un sitio pequeño, de esos que huelen a café recién hecho y madera húmeda. Teresa, con sus 63 años y un delantal que ya había visto demasiadas noches, repasaba por enésima vez las mesas vacías. Era tarde, casi medianoche, y el último cliente se había marchado hacía una hora. En el silencio del local, solo se escuchaba el suave golpeteo del reloj de pared. Teresa siempre se quedaba un poco más después del cierre. No porque el jefe se lo pidiera, sino porque le costaba volver a casa. Desde que su esposo, Julián, había fallecido hacía 5 años, su apartamento se sentía demasiado grande, demasiado callado. Limpiar era su manera de no pensar. De no sentir. Pasó un trapo húmedo por una mesa del rincón, la más apartada. Allí solía sentarse un hombre joven, siempre con una libreta en la mano, escribiendo algo que nunca pedía que nadie leyera. Pero aquella noche, el asiento estaba vacío, y la silla ligeramente girada, como si alguien se hubiese levantado hace apenas unos minutos. Suspiró. Colocó las sillas sobre las mesas y fue hacia la barra para apagar las luces, cuando una melodía muy suave, apenas perceptible, comenzó a sonar desde el fondo del restaurante. Era una voz que la hizo soltar el trapo de golpe. Su corazón dio un vuelco. Aquella canción. Esa misma melodía que sonaba cada vez que Julián regresaba del trabajo, la que tarareaba mientras cocinaba los domingos, la que bailaron juntos el día que cumplieron 25 años de casados. Una voz masculina, cálida, un poco rasposa, entonaba las mismas palabras, con la misma cadencia. Teresa se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. No puede ser, susurró, con los ojos muy abiertos. Siguió el sonido con pasos temblorosos, hasta llegar a la cocina. Allí, junto al fregadero, encontró un pequeño altavoz portátil, viejo, cubierto de grasa y harina. Era el mismo que usaba el cocinero para escuchar la radio. Pero no estaba encendido. La luz roja del botón estaba apagada. La canción, sin embargo, seguía sonando. Por un momento, pensó que estaba perdiendo la cabeza. Se llevó las manos al pecho, respirando hondo, intentando calmar el temblor que le recorría los dedos. Pero entonces escuchó otra cosa, justo detrás de la música, una tos leve, un murmullo, el roce de una silla moviéndose. Alguien estaba allí. Giró lentamente, con el corazón golpeándole el pecho, y vio una figura en la penumbra, al otro lado del mostrador. Un hombre. Tenía la cabeza gacha, la chaqueta empapada por la lluvia, y un rostro medio oculto bajo la sombra del reloj de pared. Pero había algo en su postura, en la manera en que apoyaba las manos sobre la mesa, que le resultaba familiar. Perdón, dijo Teresa, apenas en un hilo de voz. El restaurante está cerrado. El hombre levantó lentamente la vista. Sus ojos eran claros, de un azul pálido que brillaba como el hielo. La miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un tono suave, casi roto, dijo: «No sabía que seguías trabajando aquí, mamá». Teresa sintió que las piernas le fallaban. La palabra mamá le atravesó el pecho como un cuchillo. Era imposible. Aquella voz, ese timbre, esa manera de pronunciar la palabra, no podía confundirla. Pero no podía ser real. Su hijo, Daniel, había muerto hacía 12 años. Lo encontraron en un coche destrozado, en la carretera que lleva al norte, una noche lluviosa, justo después de una discusión con su padre. La policía nunca supo si fue un accidente o si simplemente decidió no frenar. Desde entonces, Teresa vivía con una herida abierta que nunca cerró. «No», dijo, retrocediendo un paso, con la respiración entrecortada. «No, tú no puedes». El hombre se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba tristeza y ternura. «Soy yo, mamá». Teresa lo observó con detenimiento, como intentando encontrar una mentira en ese rostro. Tenía las mismas facciones, la misma mirada cansada, incluso la pequeña cicatriz junto a la ceja, la que se hizo cuando tenía 9 años, jugando con el perro en el jardín. Pero no podía ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto no puede estar pasando», murmuró.
El hombre asintió despacio, con la voz temblorosa. No vine para asustarte. Solo quería verte. Teresa dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a lluvia, la respiración entrecortada. Pero algo dentro de ella aún se negaba a creer. ¿Cómo es posible?, preguntó. El hombre bajó la mirada. No todo se explica con palabras, mamá. Pero lo que importa es que esta noche puedo hablar contigo. Entonces, un trueno retumbó afuera, y por un instante, la luz parpadeó. Cuando volvió, él ya no estaba frente a ella. Estaba sentado en aquella misma mesa del rincón, la suya, la de siempre. Teresa, con el alma hecha un nudo, se acercó despacio, con miedo de que desapareciera si parpadeaba demasiado fuerte. ¿Por qué ahora?, le preguntó. ¿Por qué tú? ¿Por qué aquí? Él sonrió levemente, apoyando los codos sobre la mesa. Porque no podía irme sin que supieras la verdad. Teresa sintió como una lágrima le caía por la mejilla. ¿Qué verdad? Daniel la miró con una mezcla de tristeza y amor. La de aquella noche. El aire pareció congelarse. La noche del accidente. Aquella en la que su marido y su hijo discutieron hasta que él salió gritando por la puerta. Teresa los había escuchado desde el pasillo, sin atreverse a intervenir. No sabía que sería la última vez que lo vería con vida. Él suspiró, apoyando la cabeza entre las manos. No fue tu culpa, mamá. Tampoco fue la de papá. Ella negó con la cabeza. Yo debí detenerte, debí salir detrás de ti, llamarte, algo. Daniel sonrió con tristeza. ¿Me llamaste? ¿Lo hiciste? Pero yo no quise escuchar. Estaba lleno de rabia, de orgullo. Me sentía invisible. Pensé que no importaba a nadie. Teresa rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que todos los años de culpa se derrumbaban sobre ella. He rezado por ti cada noche, dijo entre sollozos. Le he pedido a Dios que me deje verte una vez más, solo una vez. Daniel se levantó despacio y se acercó hasta ella. Le tomó las manos con suavidad, como si temiera romperla. Y por eso estoy aquí. Porque nunca dejaste de amarme. Ella lo miró, temblando, y en ese instante, no le importó si era un sueño, una alucinación o un milagro. Lo abrazó con fuerza, sintiendo su pecho, su calor, su olor. Por un momento, el tiempo se detuvo. Pero entonces, algo cambió. La puerta del restaurante se abrió de golpe, y una corriente de aire frío apagó las luces. Cuando volvió a encenderse, él ya no estaba. Solo quedaba sobre la mesa una hoja de papel, doblada en 4. Con las manos temblorosas, Teresa la abrió. Era una carta, escrita con la letra inconfundible de su hijo. Decía: no busques respuestas. A veces, el amor encuentra su propio camino para volver. Gracias por no rendirte, mamá. Ahora puedo descansar. Teresa cayó de rodillas, con el papel apretado contra el pecho, mientras las lágrimas se mezclaban con una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Afuera, la lluvia cesó, y una suave luz de luna entró por la ventana, iluminando el rincón donde él solía sentarse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Teresa no sintió miedo de volver a casa. Porque ya no estaba sola. Durante las semanas siguientes, algo dentro de Teresa comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, pero sí de una manera que cualquiera que la conociera podía notar. Caminaba diferente, hablaba más despacio, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Ya no se quedaba en el restaurante hasta tan tarde, y a veces, mientras servía café a los pocos clientes que quedaban a esas horas, tarareaba aquella misma melodía que había sonado la noche del encuentro. Nadie en el restaurante sabía lo que había pasado. Nadie habría creído que su hijo muerto había regresado por una noche. Teresa tampoco intentó explicarlo. Pero cada vez que limpiaba la mesa del rincón, colocaba una taza vacía, con una servilleta doblada a un lado, como si aún esperara que Daniel regresara a sentarse. Una madrugada, mientras cerraba la caja, entró por la puerta un hombre joven, con una chaqueta de cuero empapada por la lluvia. Tenía el rostro pálido, cansado, y una mirada perdida que a Teresa le resultó inquietantemente familiar.
¿Está abierto? Preguntó con voz baja. Ella asintió. Siempre hay café para quien lo necesita. El muchacho se sentó justo en el mismo rincón donde solía hacerlo Daniel. Sacó un cuaderno del bolsillo interior y lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. Sus manos temblaban. Parecía haber llorado. Teresa le sirvió una taza humeante, y sin decir nada, se sentó frente a él. No solía hacerlo. Pero algo la impulsó a quedarse. Se nota que llevas un mal día, dijo con suavidad. Él soltó una risa amarga. Un mal año, más bien. Ella sonrió apenas. Los años también se curan, hijo. A veces basta con hablar. El joven la miró por primera vez. Había en sus ojos un vacío que Teresa reconoció enseguida, el mismo que vio en los de su hijo antes de perderlo. No creo que nadie quiera escuchar lo que tengo que decir. Yo sí, respondió ella sin dudar. El silencio se llenó con el sonido del reloj marcando las 12. Afuera llovía, y las gotas golpeaban los cristales como si marcaran un compás invisible. He pensado muchas veces, dijo el chico con voz quebrada, en acabar con todo. No le veo sentido a nada. Perdí a mi madre el año pasado, y desde entonces, se interrumpió, tragando saliva. No he podido dormir una noche entera. Trabajo de cualquier cosa, pero nada me llena. Me siento vacío. Teresa lo escuchó sin interrumpirlo. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo se llamaba tu madre? Preguntó. Elena. El nombre se escapó de su boca como un suspiro. Seguro que estaría muy orgullosa de ti, dijo ella, con una dulzura que lo desarmó. El joven bajó la mirada, reprimiendo las lágrimas. No lo creo. Entonces Teresa se inclinó hacia él, y en voz baja, como si compartiera un secreto, le dijo. Yo también perdí a mi hijo. Y durante años creí que ya no había forma de seguir. Pero una noche, aquí mismo, él volvió para decirme algo, que el amor no se apaga con la muerte. Solo cambia de forma. El muchacho la miró, con los ojos abiertos de par en par. ¿Volvió? ¿De verdad? Ella asintió, con una paz que solo se gana cuando se ha tocado fondo. Sí. No sé si fue un sueño o un milagro. Pero lo sentí. Y desde entonces, decidí hacer lo que él no pudo, vivir. El joven apretó la taza con ambas manos. No habló durante varios segundos. Finalmente, con un hilo de voz, dijo. No sé si creer en eso, pero me gustaría poder hacerlo. Teresa se levantó, fue a la barra y volvió con un pequeño papel doblado. Lo dejó frente a él. Guárdalo. Léelo cuando sientas que no puedes más. El chico lo abrió con cuidado. En el papel, con letra temblorosa, estaban las mismas palabras que Daniel había dejado aquella noche. No busques respuestas. A veces, el amor encuentra su propio camino para volver. El joven se quedó mirando el mensaje, y por un instante, algo cambió en su rostro. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de alivio. Gracias, murmuró. No sé por qué, pero siento como si mi madre me hablara a través de usted. Teresa le sonrió. Tal vez lo esté haciendo. Aquella noche, cuando él se marchó, dejó sobre la mesa su cuaderno olvidado. Teresa lo abrió con intención de guardarlo hasta que regresara. Pero en la primera página, escrita con tinta azul, encontró una frase que la dejó sin aliento. A veces sueño que estoy en un restaurante pequeño, y una mujer mayor me dice que el amor no se apaga. Que solo cambia de forma. Sus manos comenzaron a temblar. Miró hacia la ventana, donde la lluvia había cesado, y juró escuchar, una vez más, aquella melodía lejana, la de su hijo. Durante los meses siguientes, el joven, que se llamaba Andrés, volvió muchas veces al restaurante. Al principio, solo pedía café. Luego, empezó a ayudar con las mesas, a limpiar, a reparar pequeñas cosas. Se convirtió en parte del lugar, casi como si siempre hubiese estado destinado a llegar allí. Teresa lo trataba como a un hijo, aunque jamás se lo dijo directamente. Pero una noche, cuando él estaba por marcharse, se detuvo en la puerta y la miró con una sonrisa que ella conocía demasiado bien. ¿Sabe algo, Teresa? Dijo. Desde que la conocí,
ya no tengo miedo de vivir. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces valió la pena todo lo que pasamos. El reloj del restaurante marcó las 11. La misma hora en la que Daniel había muerto años atrás. Afuera, un rayo cruzó el cielo, y por un instante, Teresa juró ver, reflejado en el cristal de la puerta, el rostro de su hijo, sonriendo. El tiempo siguió su curso, como siempre. Pero el restaurante El Faro se convirtió, con los años, en algo más que un simple local. La gente del pueblo decía que tenía algo especial, una calidez inexplicable, como si al entrar allí, uno sintiera que alguien lo estaba esperando. Nadie sabía por qué Teresa siempre dejaba una mesa puesta, con una taza vacía y una servilleta doblada. Ni por qué, cada 12 de noviembre, ella encendía una pequeña vela junto a la ventana, mirando hacia el cielo. Pero los que la conocían bien sabían la verdad, esa mesa no estaba vacía. Estaba reservada. Para el amor que nunca muere. Para los que, de una forma u otra, siempre encuentran el camino de vuelta. Y aquella noche, mientras cerraba las luces una vez más, Teresa escuchó un susurro apenas perceptible, justo detrás de ella. Gracias, mamá. Ella sonrió, sin girarse. Descansa, hijo. Yo también estoy en paz. Y por primera vez, las luces del restaurante se apagaron sin dejar ni una sombra. Solo la paz de saber que el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga. Nunca. Pasaron 3 años desde aquella noche en que Teresa escuchó por última vez la voz de su hijo. El restaurante El Faro seguía abierto, más vivo que nunca. Las flores siempre frescas en los floreros, el aroma a pan recién hecho que llenaba el aire, y aquella mesa del rincón, la que nadie se atrevía a ocupar, seguía intacta, con su taza vacía y su servilleta perfectamente doblada. Teresa ya caminaba más despacio, pero su mirada tenía la calma de quien ha hecho las paces con la vida. Andrés, aquel joven que había llegado una noche buscando consuelo, se había convertido en su mayor apoyo. Era el quien abría cada mañana el restaurante, quien se encargaba de la cocina, quien conocía cada rincón de ese lugar como si fuera su propio hogar. Y, de alguna manera, lo era. Una tarde de invierno, mientras Teresa acomodaba los manteles, sintió un mareo leve. Intentó disimularlo, pero Andrés lo notó enseguida. Teresa, siéntese, por favor, dijo con voz preocupada. Ella sonrió, tratando de quitarle importancia. Va, solo me levanté muy rápido. No te preocupes, hijo. Esa palabra, hijo, salía de su boca con tanta naturalidad que a Andrés se le humedecían los ojos cada vez que la oía. Esa noche la acompañó hasta su casa. Era un pequeño piso en el centro del pueblo, lleno de fotografías antiguas, plantas y olor a lavanda. En una repisa, había una foto enmarcada de un joven de mirada dulce, Daniel. Andrés la miró en silencio. Se parece un poco a mí, murmuró. Teresa se detuvo y lo miró con ternura. ¿No te pareces? Tienes su alma. A la mañana siguiente, Teresa no apareció en el restaurante. Andrés fue a buscarla. Tocó la puerta varias veces, sin respuesta. Al entrar, la encontró recostada en el sillón, con una manta sobre las piernas y una expresión serena, como si estuviera dormida. Pero la taza de té a medio tomar, ya fría, y el silencio absoluto le revelaron la verdad. Teresa había partido, tranquila, en su hogar. Andrés se arrodilló junto a ella, llorando en silencio. En el suelo, junto al sillón, había una carta cerrada con su nombre. La abrió con las manos temblorosas. Andrés, hijo mío. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo ha llegado. No llores por mí. He tenido más de una vida desde que te conocí. Dios me concedió la oportunidad de sanar mi alma a través de ti. No dejes que el miedo te quite la alegría de seguir adelante. El restaurante ahora es tuyo. Cuida de él, y de quienes lleguen a buscar consuelo. Cada persona que entre por esa puerta, llévala a la mesa del rincón. Allí, siempre hay alguien escuchando. Andrés apretó el papel contra su pecho. No supo cuánto tiempo estuvo allí, hasta que el amanecer iluminó la habitación. En los días siguientes, el pueblo entero acompañó el funeral de Teresa. Todos hablaban de ella con cariño, la mujer que siempre tenía una palabra amable, la que servía café y esperanza en partes iguales.
Después de aquello, Andrés reabrió el restaurante. Pero no como antes. Lo renombró El Faro de Teresa. No cambió casi nada. Conservó la mesa reservada, la taza, la servilleta, y aquella foto en blanco y negro donde Teresa sonreía al lado de su hijo. Y, como si el destino tejiera hilos invisibles, comenzaron a llegar personas con historias de pérdida, de tristeza, de vacío. Una mujer que acababa de enviudar. Un anciano que no recibía visitas de sus hijos. Una madre que había perdido a su bebé. Todos llegaban por casualidad, decían. Y todos, sin entender por qué, salían con el alma un poco más ligera. Andrés los escuchaba, los abrazaba, les servía café en silencio. Y cada vez que alguien rompía a llorar en aquella mesa del rincón, él recordaba las palabras de Teresa: allí, siempre hay alguien escuchando. Una noche, cerca de Navidad, una joven llegó al restaurante. Llevaba un abrigo empapado y los ojos hinchados de llorar. Se sentó en el rincón, sin pedir nada. Andrés se acercó con una sonrisa amable. ¿Puedo servirte algo? Ella negó. Solo quería estar aquí. No sé por qué, pero sentí que debía entrar. Él le sirvió una taza de té caliente y se sentó frente a ella. A veces el corazón sabe más que la cabeza, dijo. La chica sonrió levemente. Acabo de perder a mi madre. Murió esta mañana. No tengo a nadie más. Andrés sintió un nudo en la garganta. Yo también perdí a alguien hace tiempo. Pero descubrí que no se van del todo. Solo cambian de lugar. Ella lo miró, sorprendida. ¿De verdad lo cree? No lo creo. Lo sé. Entonces, como si el aire del restaurante respirara con ellos, una brisa leve movió las cortinas. Y la joven, entre lágrimas, sonrió sin entender por qué. Por un segundo, sentí que mi mamá estaba aquí. Andrés asintió. Lo estaba. Cuando la chica se fue, dejó una pequeña nota sobre la mesa. Andrés la tomó. Decía: gracias por recordarme que el amor no muere. Solo cambia de forma. Él cerró los ojos, y en ese silencio, escuchó claramente una risa conocida. La de Teresa. Esa noche, antes de cerrar, fue hasta la mesa del rincón. Tocó el respaldo de la silla, y con voz baja, dijo: sigue brillando, Teresa. Tu faro nunca se apaga. Afuera, las luces del letrero parecieron titilar, como si alguien, en algún lugar, estuviera sonriendo. El restaurante siguió siendo un refugio, un lugar donde las almas cansadas encontraban un poco de paz. Nadie sabía explicar por qué se sentía diferente. Pero todos coincidían en una cosa: allí, el amor se quedaba. Y cada año, el 12 de noviembre, Andrés colocaba una vela junto a la ventana, una taza en la mesa vacía, y una servilleta doblada. Porque hay promesas que se cumplen incluso más allá del tiempo. Y porque algunos amores, simplemente, no saben morir. Con los años, el Faro de Teresa se convirtió en algo más que un restaurante. Era un punto de encuentro para aquellos que habían perdido algo o a alguien, un lugar donde el dolor se transformaba en silencio, en calma, en ese tipo de paz que no se explica pero se siente. Andrés seguía allí, cada día, con su delantal impecable y su sonrisa cansada pero sincera. Los vecinos lo llamaban el Hijo del Faro, un apodo que él aceptaba con orgullo. Decían que tenía una forma especial de escuchar, que cuando uno hablaba con él, sentía que el alma se aligeraba. Nadie sabía que detrás de esa serenidad había una historia que lo había marcado para siempre. Una noche fría de enero, mientras Andrés cerraba el local, entró un hombre de unos 70 años. Tenía el abrigo gastado, el rostro endurecido por los años y unos ojos grises que miraban con una mezcla de culpa y nostalgia. «Perdón, ¿todavía está abierto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Para quién necesita hablar?», siempre, respondió Andrés, ofreciéndole asiento. El anciano se sentó justo en la mesa del rincón. La que Teresa nunca dejaba ocupar. Andrés sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Sirvió café y esperó. El hombre miró la taza por un largo rato antes de hablar. «Hace años, discutí con mi hijo. Le dije cosas horribles. Se fue de casa esa misma noche. Nunca regresó.
Andrés lo miró en silencio, con un nudo en la garganta. Murió en un accidente, camino al norte, continuó el anciano, la voz quebrada. Desde entonces no hay un solo día en que no me odie por eso. Andrés dejó la jarra sobre la mesa, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo se llamaba su hijo?, preguntó, con cautela. El hombre tragó saliva. ¿Daniel? El aire del restaurante se detuvo. El reloj de pared marcó las 11. Andrés sintió que algo invisible recorría la sala. «¿Usted, dijo Daniel?», repitió, casi sin voz. El anciano asintió. «Sí. Daniel Muñoz. Mi esposa». ¿Teresa? Andrés no pudo evitar que las lágrimas le llenaran los ojos. Se sentó frente a él, sin saber cómo empezar. «Yo conocí a Teresa. Trabajé con ella». El anciano lo miró sorprendido, con los ojos humedecidos. «¿Sigue viva?». Andrés negó despacio. «Partió hace algunos años. Pero me habló de usted». El hombre llevó las manos al rostro, sollozando como un niño. «Dios mío», susurró. «Yo, no tuve valor para buscarla. No pude». Andrés respiró hondo. Ella lo perdonó hace mucho. Murió en paz. El anciano levantó la vista, con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿De verdad dijo eso?». Andrés asintió. «Me lo dijo una noche, aquí mismo, ningún amor que nace del alma se destruye con la rabia. El perdón llega cuando el corazón lo permite». El hombre cerró los ojos, temblando. Las lágrimas cayeron sobre sus manos. Toda mi vida soñé con oír esas palabras. Luego miró a su alrededor, como si reconociera el lugar. ¿Este era su restaurante? Sí, respondió Andrés. Lo llamó El Faro. Dijo que quería ser una luz para quienes estaban perdidos. El anciano sonrió débilmente. Así era ella, siempre viendo la luz incluso en la oscuridad. De pronto, el aire del restaurante pareció cambiar. Una brisa leve recorrió el lugar, moviendo las cortinas. Y, desde la cocina, una melodía comenzó a sonar. Suave, cálida, familiar. El anciano se llevó la mano al pecho. Esa canción, era nuestra canción. La que bailamos en nuestra boda. Andrés lo observó, con la piel erizada. Sabía lo que estaba pasando. El hombre se puso de pie, mirando hacia la ventana. «Teresa», susurró, con los ojos empañados. «Gracias, por esperarme». Por un instante, Andrés juró ver una figura femenina reflejada en el cristal, una mujer de cabello plateado, sonrisa tranquila, mirada llena de ternura. ¿Teresa? El anciano dio un paso hacia adelante, con una paz nueva en el rostro. «Ya puedo irme tranquilo», murmuró. Y, con una lágrima que se mezcló con su sonrisa, salió del restaurante bajo la llovizna. Andrés se quedó solo. Pero no sentía tristeza. Sabía que, en ese instante, Teresa y Julián se habían reencontrado en algún lugar donde el amor no tiene final. Esa noche, antes de cerrar, colocó 2 tazas en la mesa del rincón. Una para ella, otra para él. Desde entonces, cada vez que alguien preguntaba por qué había 2 tazas vacías, Andrés respondía con una sonrisa. Porque hay amores que regresan juntos. Los años siguieron su curso. Andrés envejeció, pero nunca dejó el restaurante. Los jóvenes del pueblo lo ayudaban, y él les contaba historias sobre una mujer que enseñaba que el amor no muere. Y cuando, finalmente, una madrugada de verano, Andrés se durmió para no despertar, el letrero de El Faro de Teresa siguió iluminando la calle, suave y constante. Los vecinos juraron que esa noche, por un instante, el interior del local se llenó de una luz dorada. Y si alguien miraba con atención por la ventana, podía distinguir 3 siluetas sentadas en la mesa del rincón, una mujer, un hombre y un joven. Sonriendo. Esperando. Cuidando a los que aún no han aprendido que el amor verdadero nunca se va. Nunca. Décadas después, el tiempo había borrado muchas cosas en el pequeño pueblo, los viejos adoquines fueron reemplazados por calles asfaltadas, el mercado cambió de sitio, los niños que antes jugaban en la plaza ya eran abuelos, pero el Faro de Teresa seguía allí, en la esquina de siempre,
con su fachada de madera y sus ventanas iluminadas cada noche. Nadie sabía exactamente quién era Teresa, ni de dónde venía aquella tradición de dejar una mesa vacía con 2 tazas. Los más jóvenes solo conocían la historia por rumores, que una mujer bondadosa había abierto el lugar para dar consuelo a los que sufrían. Pero nadie podía explicar por qué, en ciertos momentos, el restaurante parecía respirar distinto, como si estuviera vivo. Lucía, una joven periodista que había llegado desde la ciudad, escuchó hablar del sitio en una reunión local. Su editor le había pedido un reportaje sobre lugares con alma, y cuando un anciano mencionó ese restaurante donde la gente entra triste y sale distinta, ella decidió investigar. Llegó una tarde nublada de otoño. Las campanas de la iglesia daban las 6. El letrero de El Faro de Teresa aún brillaba, aunque las letras estaban algo desgastadas. Al entrar, un aroma a café y pan recién horneado la envolvió. El lugar estaba lleno de fotografías antiguas en blanco y negro, relojes que marcaban distintas horas y flores frescas en cada mesa. Una mujer de unos 60 años se acercó a atenderla. Tenía una sonrisa cálida y el cabello recogido. Bienvenida. Siéntate donde quieras, cariño. Lucía miró alrededor. Todas las mesas estaban ocupadas, menos una, la del rincón. La de las 2 tazas vacías. ¿Puedo sentarme ahí?, preguntó. La mujer sonrió, pero con un gesto leve de respeto. Esa mesa, siempre la dejamos así. Es una tradición. ¿Por qué?, insistió Lucía, sacando su libreta. Dicen que está reservada para los que ya no están, pero siguen cuidando este lugar, respondió la mujer. Algunos dicen que fue idea del primer dueño, Andrés, hace muchos años. Lucía anotó el nombre. ¿Y él aún vive? No, mi vida. Murió hace más de 40 años. Pero aquí sentimos que nunca se fue. Mientras la mujer le servía café, Lucía se fijó en una fotografía junto a la caja registradora. 3 personas, un hombre joven, una mujer mayor y otro hombre de cabello blanco. Los 3 sonreían, tomados de la mano. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Teresa, su hijo Daniel, y su esposo Julián, respondió la mujer con naturalidad. La historia del restaurante nació con ellos. Lucía levantó la vista. ¿Y qué historia es esa?, la mujer apoyó el paño sobre el mostrador y suspiró. Una historia de amor, de las que no se acaban ni con la muerte. Lucía encendió su grabadora. La mujer comenzó a hablar, con voz suave, como si contara un secreto que había viajado por generaciones. Le relató cómo Teresa había perdido a su hijo, cómo él había regresado una noche lluviosa para despedirse, cómo Andrés, un joven perdido, había encontrado allí un hogar y un propósito, y cómo aquel restaurante se convirtió en refugio para los corazones rotos. Lucía escuchaba, fascinada. Pero lo que más la impresionó fue el tono con que la mujer hablaba, no como quien repite una leyenda, sino como quien ha vivido algo real. ¿Usted conoció a Teresa?, preguntó, intrigada. La mujer sonrió. No. Pero siento que la conozco desde siempre. El reloj marcó las 7. En ese momento, un anciano que estaba sentado cerca del ventanal comenzó a tararear una melodía suave. Varios clientes lo miraron con una mezcla de sorpresa y emoción. Lucía también la escuchó. La canción era triste y dulce al mismo tiempo. La mujer del mostrador la reconoció enseguida. Esa es la canción que Teresa solía cantar. Lucía miró al anciano. Sus dedos golpeaban el ritmo sobre la mesa, como si tocara un piano invisible. ¿Quién es él?, susurró. No lo sé, respondió la mujer. Viene cada año por estas fechas. Se sienta, canta y se va. Nunca dice su nombre. Lucía no podía apartar la vista del hombre. Tenía los ojos azules, profundos, y una calma que le resultó extrañamente familiar. Cuando terminó la melodía, se levantó, colocó unas monedas sobre la mesa y se acercó a la barra. Gracias por mantener viva la luz, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. La mujer asintió sin comprender del todo. Él se marchó bajo la lluvia, sin mirar atrás. Lucía salió corriendo tras él, pero cuando cruzó la puerta, no había nadie. La calle estaba vacía. Solo el sonido de la lluvia y el eco lejano de aquella canción.
Volvió al interior, confundida, con el corazón acelerado. ¿Dónde está?, preguntó a la mujer. ¿Quién? Respondió ella, sin entender. El hombre que estaba cantando, el de ojos azules. La mujer la miró extrañada. No ha habido ningún hombre cantando, cariño. Lucía se quedó inmóvil. Miró a su alrededor. Todos los clientes seguían comiendo, hablando, riendo. Nadie parecía haber notado nada. Sintió un escalofrío. Se volvió hacia la mesa del rincón. Las 2 tazas vacías estaban allí, pero una de ellas humeaba, como si alguien acabara de beber de ella. Lucía se acercó despacio. En la servilleta, alguien había escrito una frase con letra temblorosa. El faro sigue encendido. Sus manos temblaron. Guardó la servilleta en su libreta y salió del restaurante. La lluvia cesó, y entre las nubes, un rayo de luz iluminó el letrero del local. Esa noche, cuando escribió su artículo, Lucía lo tituló así: El restaurante donde el amor no muere. Y al final del texto, sin saber por qué, añadió una dedicatoria. Para Teresa, Daniel y Andrés. Gracias por recordarme que la luz nunca se apaga cuando alguien la necesita. Al enviar su trabajo, cerró el portátil y miró por la ventana. Juraría haber visto, reflejada en el cristal, la silueta de una mujer sonriendo bajo una lámpara. Desde entonces, cada año, Lucía regresó al pueblo. Siempre dejaba una vela encendida en la mesa del rincón. Y aunque nadie más lo sabía, cada vez que lo hacía, la melodía volvía a sonar, suave, casi un susurro, como una promesa que nunca se rompe. Porque el amor, cuando es verdadero, no termina con la vida. Solo cambia de lugar. Con el paso del tiempo, el artículo de Lucía comenzó a circular por todas partes. Primero en la prensa local, luego en redes sociales, y finalmente en programas de televisión que hablaban de lugares mágicos del país. Nadie imaginaba el alcance que tendría. Miles de personas empezaron a llegar al pueblo solo para conocer el faro de Teresa. Algunos buscaban curiosidad, otros, consuelo. Lo cierto es que, de alguna manera, todos salían distintos. Lucía volvió varias veces más. Al principio como periodista, pero después como visitante. Ya no llevaba cámara ni libreta. Solo se sentaba en silencio, observando las 2 tazas vacías y sintiendo esa presencia suave que llenaba el lugar. Era una sensación difícil de describir, como si el aire estuviera vivo, como si las paredes respiraran gratitud. Una tarde de invierno, al llegar, notó que el restaurante estaba más lleno de lo habitual. En una de las mesas, un joven lloraba en silencio. Frente a él, una mujer mayor lo tomaba de la mano. Tranquilo, hijo, decía ella. Aquí, nadie está solo. Lucía se acercó a la barra, donde una nueva encargada, de cabello rizado y sonrisa dulce, le sirvió café. ¿Siguen dejando la mesa vacía?, preguntó. Claro, respondió la encargada. Es tradición. Dicen que cada vez que alguien se sienta ahí, pasa algo bueno después. Lucía sonrió. ¿Y tú, crees en eso? La mujer se quedó pensativa. No sé si creo. Pero una vez, después de limpiar el local, escuché a alguien tararear una canción, aunque estaba sola. Era muy bonita, y desde entonces, no me da miedo cerrar de noche. Lucía reconoció la descripción. Era la misma melodía. Esa que Teresa cantaba. A la mañana siguiente, la periodista decidió quedarse en el pueblo unos días más. Quería escribir un segundo artículo, algo más personal, sin tanto enfoque periodístico. Se hospedó en una pequeña posada y volvió cada tarde al restaurante, observando a la gente, escuchando historias. Una noche, cuando todos se habían ido, se ofreció a ayudar a cerrar. La encargada aceptó agradecida y se marchó antes, dejándola sola. Lucía apagó las luces una a una, hasta que solo quedó encendida la pequeña lámpara sobre la mesa del rincón. Se acercó. Las 2 tazas seguían ahí. Teresa, susurró, sintiendo el nudo en la garganta. Si de verdad sigues aquí, gracias. No sabes cuánta gente has ayudado sin conocerla. Dejó sobre la mesa su libreta de notas, abierta en la última página. En ella había escrito:
El amor no desaparece, solo cambia de forma. Apagó la lámpara y salió. Pero cuando volvió la mirada desde la puerta, se detuvo. La libreta ya no estaba abierta. Estaba cerrada, y sobre ella, una servilleta doblada. Lucía regresó despacio, con el corazón acelerado. Tomó la servilleta y la abrió con cuidado. Había una frase escrita con una caligrafía antigua, firme, elegante. Gracias por mantener viva la historia. Ahora tú eres parte de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sintió un calor suave recorrerle los brazos, una presencia a su alrededor, como si alguien la abrazara sin tocarla. Desde esa noche, Lucía decidió quedarse en el pueblo. Con el tiempo, asumió la administración del restaurante. No lo planeó, simplemente, ocurrió. La encargada anterior se mudó, y los vecinos insistieron en que ella debía continuar el legado. Y así, la periodista se convirtió en la nueva guardiana del faro. A veces, cuando cerraba por la noche, creía escuchar pasos suaves detrás de ella, el sonido de una silla moviéndose, o aquella voz femenina que decía con ternura: el amor no se apaga, solo se transforma. Lucía ya no se asustaba. Sonreía. Respondía en voz baja: lo sé, Teresa. Lo sé. El restaurante siguió brillando, atrayendo a quienes necesitaban sanar. Llegaban desde lejos, personas que habían leído el artículo o simplemente habían oído hablar de ese sitio donde uno se siente acompañado aunque esté solo. Un día llegó un niño con su abuela. El pequeño tenía una mirada triste. Su madre había fallecido hacía poco. La anciana, sin saber por qué, lo llevó allí. Se sentaron en la mesa del rincón. Lucía se acercó con una taza de chocolate caliente y otra de café. Este lugar, le dijo al niño con una sonrisa, guarda historias de amor que nunca terminan. El niño la miró serio. ¿De verdad las personas pueden volver, aunque estén en el cielo? Lucía pensó en Teresa, en Daniel, en Andrés. Sí, a veces vuelven. Pero no como antes. A veces regresan en forma de canción, o de olor, o de recuerdo bonito que te hace sonreír sin razón. El pequeño asintió, pensativo. Después de un momento, dijo: entonces creo que mi mamá volvió. Ayer soñé con ella, y me dijo que estaba feliz. Lucía sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello y murmuró: entonces ese sueño fue real. La abuela lloró en silencio. El niño sonrió. Aquella noche, mientras Lucía barría el suelo, escuchó un murmullo detrás del mostrador. No se sobresaltó. Sabía que no estaba sola. La lámpara del rincón titiló suavemente, como una señal. Y en el aire, una melodía volvió a flotar, esa canción que parecía venir del alma misma del lugar. Lucía levantó la vista y susurró: gracias por seguir aquí. Y por un segundo, creyó ver tres figuras junto a la ventana: Teresa, Daniel y Andrés, observándola, sonriendo, bendiciendo la luz que ella ahora cuidaba. El faro seguía encendido. Y cada persona que cruzaba su puerta encontraba, sin saberlo, un pedazo de amor que alguien había dejado allí para compartir. Porque hay lugares que no pertenecen al tiempo. Hay amores que no entienden de muerte. Y hay luces que nunca se apagan. Pasaron los años, y el tiempo, como siempre, siguió su curso. Pero en aquel rincón del pueblo, el reloj parecía ir más despacio. El restaurante, el faro de Teresa, se convirtió en un símbolo de esperanza. No solo era un sitio donde la gente comía o tomaba café, era un lugar donde muchos llegaban a reencontrarse con algo que creían perdido. Lucía ya tenía canas en el cabello, pero su sonrisa seguía siendo la misma que la de aquella periodista joven que un día buscaba una historia para escribir. Ahora, cada mañana al abrir las puertas, lo primero que hacía era encender la lámpara del rincón y colocar las dos tazas, limpias, una frente a la otra. Nunca había querido quitarlas. Era, para ella, una promesa silenciosa. Con el tiempo, comenzó a notar que muchas personas llegaban solas, y al marcharse, dejaban algo sobre la mesa del rincón. Algunos una flor, otros una nota, un anillo, una fotografía. Pequeños fragmentos de amor, de duelo, de memoria. Nadie tocaba lo que otro dejaba, era como una ofrenda compartida, una conversación entre almas.
Una noche de diciembre, mientras afuera nevaba por primera vez en años, Lucía se sentó a revisar las notas antiguas que guardaba en una caja de madera. Había papeles amarillentos, servilletas con mensajes, cartas sin remitente. Entre todas, encontró una que no recordaba haber visto antes. El sobre era viejo, con su nombre escrito a mano, para Lucía. Abrió el sobre despacio. Dentro había una carta con una caligrafía conocida. Querida Lucía. Cuando el destino te trajo hasta este lugar, no fue casualidad. Algunos llegan buscando respuestas, otros sin saber qué necesitan. Tú viniste a continuar una promesa que empezó hace mucho tiempo. Gracias por cuidar el faro, por mantener viva la luz que otros encendieron. No temas al paso del tiempo. Cada historia que has escuchado, cada lágrima que alguien ha dejado aquí, se ha convertido en parte de ti. Cuando llegue el día en que no puedas abrir estas puertas, no te preocupes. La luz no se apagará. Porque siempre habrá alguien que, guiado por el corazón, sabrá encontrarla. ¿Terese? Lucía sintió como las lágrimas le caían sin poder contenerlas. Se llevó la carta al pecho, cerró los ojos y, por un instante, juró sentir el perfume a jazmín que siempre decía que acompañaba a Teresa. Al día siguiente, salió a la puerta del restaurante con la carta en las manos. Miró al cielo. Nevaba despacio, como si el tiempo mismo se detuviera a observar. Esa misma mañana llegó al pueblo una joven que viajaba de paso. Llevaba una cámara al cuello y una mirada curiosa. Entró, observó el ambiente cálido y se acercó a la barra. ¿Usted es Lucía?, preguntó. Sí, respondió ella, sonriendo. ¿Nos conocemos? No, pero leí su historia hace años, en la universidad. Siempre quise venir. Trabajo en un periódico, bueno, soy periodista, dijo la chica, un poco nerviosa. Quería conocer el lugar, saber si lo que escribió era verdad. Lucía la miró con ternura. ¿Y qué crees tú? No lo sé, respondió la joven. Pero hay algo en el aire, algo distinto. Lucía rió con suavidad. Entonces ya lo sabes. La muchacha miró alrededor. ¿Y esa mesa?, preguntó, señalando el rincón. Ah, esa mesa, siempre está reservada, dijo Lucía. Siéntate donde quieras, menos ahí. Pero la joven se acercó igual, observando las tazas, la lámpara y la servilleta doblada. Parece que alguien acaba de estar aquí, susurró. Lucía la miró fijamente. Había algo en esa chica que le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Tenía la misma mirada que ella cuando era joven, curiosa, sensible, con una mezcla de melancolía y esperanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Teresa, respondió la joven, con una sonrisa tímida. Lucía se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Terese? Me pusieron así por mi abuela. Nunca la conocí, pero dicen que era una mujer muy especial. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Miró la lámpara. La luz parpadeó 2 veces, como un guiño. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Lucía sacó la carta que había encontrado y se la mostró a la joven. Creo que esto es para ti. Teresa leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al llegar al final. ¿Quién era esta mujer?, preguntó, con la voz temblorosa. Lucía sonrió. Era la razón por la que este lugar existe. Y, de alguna manera, también la razón por la que tú estás aquí. Pasaron los días, y Teresa comenzó a quedarse más tiempo. Ayudaba a servir café, escuchaba historias, aprendía la historia del lugar como quien escucha el eco de una melodía antigua. Se sentía en casa. Un día, Lucía le dijo: Pronto me iré. Este sitio necesita nuevas manos, nuevas almas que lo cuiden. No diga eso, respondió Teresa, preocupada. Lucía le acarició la mano. No me iré del todo. Solo cambiaré de forma, como dicen las paredes de aquí. Esa fue la última noche que se la vio abrir el restaurante. La mañana siguiente, cuando los vecinos llegaron, encontraron la puerta entreabierta, las tazas limpias y la lámpara encendida. Sobre la mesa del rincón había una sola nota.
Gracias por dejarme custodiar la luz. Ahora es tu turno. Teresa lloró en silencio mientras doblaba la nota. Desde ese día, fue ella quien abrió el restaurante, quien cuidó las tazas y encendió la lámpara. Y cada noche, antes de cerrar, juraba escuchar una voz dulce que le susurraba al oído. Bienvenida, pequeña. El faro vuelve a brillar. Porque hay historias que no terminan. Hay amores que no mueren. Y hay faros que siguen encendidos. Aunque cambie quien los cuide. Y así, el legado de Teresa, de Andrés, de Daniel, de Lucía, y de todos los que amaron sin medida, siguió vivo. En cada taza servida. En cada canción tarareada. En cada alma que encontraba consuelo en aquel rincón donde la vida y el amor se daban la mano. El faro seguía iluminando. Como un corazón que nunca aprendió a apagarse. Con el paso de los meses, Teresa, la joven periodista que había heredado el cuidado del restaurante, se fue convirtiendo en parte inseparable del alma del pueblo. Tenía una manera de mirar que recordaba a todos por qué el lugar se llamaba el Faro de Teresa, no por una lámpara, ni por una historia antigua, sino porque en cada persona que lo cruzaba había una luz esperando ser encendida. La gente comenzó a decir que la nueva Teresa tenía el don de escuchar sin hablar, de mirar sin juzgar, y de sonreír con la calma de quien entiende el peso de las ausencias. Algunos vecinos juraban que, cuando ella servía el café, el aroma era distinto, más dulce, más cálido, como si tuviera algo que ver con el alma del sitio. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 11, ella se quedaba sola, limpiando las mesas, apagando las luces, dejando solo la del rincón encendida. Era su ritual. Le hablaba en silencio a quienes habían estado antes que ella, a la primera Teresa, a Lucía, a Andrés, a Daniel. A veces incluso les daba las gracias por acompañarla. Una madrugada de lluvia, mientras terminaba de cerrar, escuchó el sonido de pasos fuera del local. No eran rápidos ni ruidosos. Eran tranquilos, acompasados, como si alguien se acercara sin prisa. Abrió la puerta y vio a un hombre mayor empapado bajo el aguacero, con un abrigo largo y una maleta vieja en la mano. ¿Está abierto?, preguntó con voz ronca. A esta hora, solo para quien necesita entrar, respondió Teresa con una sonrisa. El hombre asintió y se sentó en la mesa del rincón. Teresa dudó. Nadie se había sentado allí desde que ella había tomado el cargo. Pero aquella noche sintió que debía hacerlo. Sirvió 2 tazas, una para él y otra para quien quizá lo acompañaba en silencio. ¿Ha viajado mucho?, preguntó mientras le servía. El anciano suspiró. Demasiado. Buscaba algo que creía haber perdido hace muchos años. ¿Y lo encontró? Todavía no lo sé, dijo, observando el vapor del café como si en él pudiera leer el pasado. Pero algo me trajo aquí. Algo que no sé explicar. Teresa lo miró con atención. Tenía los ojos claros, y en su rostro, aunque marcado por los años, había una ternura infinita. El hombre sacó del bolsillo interior de su abrigo una foto arrugada. Se la mostró. Era una imagen antigua, una mujer joven con un vestido claro, un niño pequeño en brazos y un hombre sonriente junto a ellos. El corazón de Teresa se estremeció. Reconocía ese rostro femenino. Lo había visto en los retratos colgados en las paredes del restaurante. ¿Quién es ella?, preguntó, fingiendo no saber. El anciano acarició la foto con los dedos temblorosos. Mi madre. Se llamaba Teresa. Murió cuando yo era niño. Teresa se quedó muda. Él continuó. Mi padre me contó que ella solía cantar una canción cuando cerraba este lugar, pero yo no lo recordaba bien. Solo sabía que debía venir una vez en la vida el faro. Nunca entendí por qué, hasta hoy. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. ¿Usted cree que las personas pueden quedarse aquí, aunque ya no estén? Teresa lo miró con ternura. No creo. Lo sé. El anciano sonrió débilmente. Entonces, supongo que ya la encontré. Bajó la vista. El vapor de la taza se elevaba suave, como si el calor del café formara una figura que por un instante parecía abrazarlo. El hombre cerró los ojos. Teresa observó en silencio cómo su expresión cambiaba, de tristeza a calma, de calma a paz. Al cabo de unos minutos, la lluvia cesó.
El anciano dejó una moneda sobre la mesa, se levantó y le dijo: «Gracias por encender la luz». Salió sin prisa, sin volverse. Teresa se acercó a la ventana para verlo alejarse, pero no había nadie. Solo la calle vacía y el reflejo tenue de la lámpara del rincón. Cuando volvió la mirada, sobre la mesa quedaba algo que no estaba antes, una servilleta doblada con una frase escrita a mano. Volver a casa no siempre significa regresar. A veces solo basta con recordar. Teresa la tomó, la dobló con cuidado y la guardó junto a la carta que Lucía le había dejado años atrás. Esa noche no pudo dormir. Sabía que algo había cambiado, pero no podía decir qué. Era como si el ciclo de la historia hubiera cerrado su círculo perfecto, silencioso, luminoso. Pasaron los años. El restaurante siguió abierto. Los rostros cambiaron, las calles también, pero la luz del faro nunca se apagó. Cada Navidad, Teresa colocaba una vela extra junto a las 2 tazas. Nadie sabía por qué. Solo ella entendía que era su manera de honrar a quienes la habían guiado. Un día, una niña entró con su padre. «Papá», preguntó, «¿por qué hay una mesa vacía?» El hombre respondió: «Porque hay historias que todavía viven ahí, cariño». La niña se acercó, miró las 2 tazas y sonrió. «Creo que hay alguien sentado». Teresa la observó desde la barra y sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. La pequeña respondió con naturalidad: «Porque huele a jazmín». Y Teresa supo entonces que Teresa la primera seguía allí. Que Lucía, Andrés, Daniel y todos los que habían amado en ese lugar, aún cuidaban de él. El restaurante se había convertido, sin que nadie lo notara, en una especie de puente entre el recuerdo y la vida. Entre el amor que fue, y el que aún está por venir. Y cada vez que alguien nuevo cruzaba la puerta, la lámpara titilaba una vez, suave, casi imperceptible. Como si diera la bienvenida a otra historia que estaba por comenzar. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere. Solo cambia de forma, y encuentra siempre un lugar donde seguir brillando. Los años siguieron pasando, como pasa el viento por los árboles viejos del pueblo, despacio, pero constante, dejando huellas que solo el corazón sabe reconocer. El faro de Teresa seguía en pie, como un testigo silencioso de tantas vidas que se cruzaron entre sus mesas, tantas lágrimas y sonrisas que quedaron atrapadas entre las paredes de madera y el aroma a café. Teresa envejeció, pero lo hizo con esa serenidad de quien entiende el sentido del tiempo. Nunca se casó, aunque amor no le faltó. Había amado de otras maneras, a la gente que llegaba con el alma rota, a los niños que crecieron entre sus mesas, al silencio del lugar cuando cerraba las puertas y quedaba sola con sus pensamientos y con esas presencias que sabía que aún la acompañaban. Una tarde de otoño, mientras barría el suelo, entró un joven con una guitarra a la espalda. «Disculpe», dijo tímidamente, «me dijeron que aquí, escuchan canciones». Teresa sonrió. «Aquí escuchamos de todo, hijo. Canciones, historias, silencios. ¿Qué te trae?». El muchacho bajó la mirada. «Mi abuela murió hace unos meses. Ella siempre me hablaba de este sitio. Decía que era donde había conocido al amor de su vida». Teresa asintió despacio, con ese brillo en los ojos que solo tienen los que han visto muchas despedidas. «¿Cómo se llamaba tu abuela?». «Lucía», respondió él. El aire se detuvo por un segundo. Teresa sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Lucía?», repitió, casi en un susurro. «Sí». Guardaba una carta que hablaba de un restaurante, de una lámpara y de un tal faro. «Antes de morir», me dijo, «ve ahí cuando no sepas a dónde ir. Allí entenderás lo que significa quedarse». Teresa lo miró largo rato. Luego le indicó con la cabeza la mesa del rincón. «Siéntate ahí». El joven obedeció. Ella le sirvió 2 tazas. El muchacho, confundido, dijo: «Solo soy yo». «No», respondió Teresa con suavidad. «Nunca está solo el que viene aquí». El joven asintió, sin entender del todo. Sacó su guitarra, afinó las cuerdas y comenzó a tocar. Era una melodía suave, casi idéntica a la que Teresa recordaba haber escuchado tantas veces en sueños, aquella que decían que cantaba la primera Teresa. La voz del chico era limpia,
sincera, y el sonido llenó el local de una calma indescriptible. Cuando terminó, guardó silencio. Teresa tenía los ojos húmedos. ¿De dónde aprendiste esa canción?, preguntó. Él sonrió con timidez. No lo sé. Siempre la supe. Es como si la recordara de antes de nacer. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. Entonces, hijo, ya sabes por qué estás aquí. El joven frunció el ceño, intrigado. ¿Por qué? Teresa señaló la lámpara encendida. Porque hay melodías que no pertenecen a nadie. Son los hilos invisibles con los que el amor cose las almas. El chico se quedó mirando la luz titilar. Por un instante, creyó ver una sombra dulce reflejada en el vidrio, una silueta femenina que lo observaba con ternura. Mi abuela tenía razón, dijo en voz baja. Este lugar no se siente como un sitio, sino como un abrazo. Teresa sonrió. Exactamente eso es. Esa noche, después de que todos se marcharan, Teresa escribió una nota que dejó sobre el mostrador. Decía: cuando la vida me lleve, no apaguen la lámpara. No lloren. Yo estaré en cada canción que alguien toque aquí. En cada taza que se sirva con amor. En cada historia que nazca de una pérdida. Y cuando alguien nuevo pregunte por qué hay una mesa vacía, díganle que está esperando a quien más la necesita. Semanas después, Teresa enfermó. No quiso irse del pueblo. Pidió que la cama la colocaran junto a la ventana desde donde se veía el letrero del restaurante. Cada noche, una vecina le llevaba noticias: cuánta gente había llegado, cuántas flores habían dejado, cuántas cartas habían quedado en la caja de los recuerdos. El último día, cuando el sol se filtraba entre las cortinas, Teresa pidió que le abrieran la ventana. El aire olía a pan tostado, a café recién hecho, y a jazmín. Sonrió. Gracias, murmuró mirando al cielo. Por dejarme ser parte de esto. Y en ese instante, la lámpara del rincón, allá en el restaurante, parpadeó 3 veces. Los vecinos que estaban adentro se miraron sin entender. Luego el brillo volvió, más cálido, más dorado que nunca. A partir de ese día, nadie volvió a ver a Teresa. Pero cada mañana, al abrir el restaurante, las tazas del rincón aparecían limpias y colocadas con exactitud, aunque nadie las tocara. Y cada noche, cuando todos se iban, una melodía suave sonaba, como un susurro que flotaba entre las mesas vacías. El joven de la guitarra, el nieto de Lucía, se quedó a vivir en el pueblo. Abrió el restaurante cada día, y poco a poco fue comprendiendo que no era solo un trabajo, era un legado. El faro de Teresa seguía brillando. Ya no era solo un lugar. Era un puente entre el amor que fue y el amor que aún espera. Una promesa que, sin importar los años, seguía cumpliéndose. Y dicen que si entras una noche de lluvia, cuando el reloj marca las 11, verás reflejadas en el cristal 3 figuras difusas, una mujer con ojos bondadosos, un joven de mirada firme y un niño sonriendo entre ellos. Y, si prestas atención, escucharás una voz que dice: la luz nunca se apaga, solo cambia de manos. Y así, el faro de Teresa sigue siendo lo que siempre fue. Un refugio, un milagro silencioso. Una historia que se repite con cada alma que entra buscando consuelo. Y que sale sabiendo que el amor verdadero, el que cura, el que trasciende, el que permanece, no se va nunca. Solo se queda, esperando en la mesa del rincón.